Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur. Confianza es el sentimiento de poder hacerlo. Si tiene voluntad de ser, ello le dará la posibilidad de hacer. Confianza es el sentimiento de poder hacerlo. Si tiene voluntad de ser, ello le dará la posibilidad de hacer. Miguel Ángel Cornejo, en sus oficinas de Ciudad de México, nos habló sobre honestidad. La honestidad es lo que tienes que hacer cuando nadie te ve, cuando no tienes siquiera testigos. Se da cuando eres fiel contigo mismo y con tus convicciones. Una bonita definición de honestidad. Alguien debería cogerla y pegarla en el Congreso de la República. A propósito del tema del coronavirus, pero yo no menciono cifras, no menciono muertos, no menciono más enfermos, porque eso es una noticia. Yo busco enfoques diferentes, enfoques interesantes, enfoques distintos. Y me encontré uno que quiero compartir con los oyentes de esta columna porque es supremamente interesante y adicionalmente es muy esperanzador. Y es que un científico italiano dice que el coronavirus ahora parece menos grave. El profesor Giuseppe Remuxi destacó que hay que ser prudentes con una nueva ola de la pandemia, pero que el virus cada vez se está debilitando más. Giuseppe Remusi, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, es la persona que ha dado una entrevista muy importante y es la que quiero compartir con los oyentes. El científico italiano Remuxi, quien actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri en la ciudad de Milán, en Italia, hizo unas declaraciones acerca del nuevo coronavirus que causaron debate en los últimos días. Según él, la enfermedad de la COVID-19, que es producto del virus, ahora es muy diferente en comparación al inicio de la pandemia. Y a propósito de la pandemia, dicen que por tercera vez la actriz Dana García dio positivo para coronavirus. Es posible que dé 4 y de 5 y de 6. Ya lo expliqué en otro informe científico. Tiene restos del virus, pero están muertos. Es decir, sí tiene el virus, pero no está infectada. Eso ya lo habíamos comentado. Entonces, si la actriz Dana García me está escuchando, que no se alarme, que no alarme más a la familia ni alarme al país diciendo que tiene nuevamente positivo en coronavirus. Si le vuelven a hacer un examen, mañana vuelve y da, y pasado mañana vuelve y da, y el sábado vuelve y da, y el domingo vuelve y da, y si se lo hacen el lunes vuelve y da. Y va a dar durante 2 meses, porque tiene restos del virus, pero están muertos. Sí tiene el virus, pero ya no está infectada. Continúa la información sobre el científico italiano. Remuxi es un reconocido médico y científico en su país. Se formó en la Universidad de Pavia y más tarde se especializó en hematología y nefrología en la Universidad de Milán. A partir de 1975 empezó una carrera académica en el Hospital de Bérgamo, su ciudad natal y uno de los lugares con más muertes por coronavirus en el mundo. A propósito de esta ciudad de Bérgamo, yo la conozco. Estuve en Roma, estuve en Venecia, estuve en Milán y estuve en Bérgamo. Una hermosa ciudad. De hecho, en comparación con marzo del año pasado, los fallecimientos en esta ciudad italiana aumentaron más de 400%. Desde julio del 2018, Remuxi ocupa el puesto de director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación clínica y biomédica y que ha observado con atención el desarrollo del nuevo coronavirus chino en Italia,
uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo. En una entrevista que le hizo la cadena de televisión italiana La Siete, el experto señala que el virus podría detener su acelerada expansión en los próximos meses. Va a haber una vacuna, pero si las cosas continúan como ahora, es posible que el virus haya desaparecido para entonces, señaló el científico. Comentó también que la vacuna será útil para la próxima vez o para otros virus, debido a que no sería absolutamente necesaria para enfrentar la pandemia actual. Antes llegaban a los servicios de urgencias alrededor de 80 personas. Ahora no llegan 10 y 8 de ellas se pueden ir rápidamente para sus casas. Oiga lo que dice este científico. Antes nos llegaban al hospital y a urgencias alrededor de 80 personas. Ahora nos llegan 10 y 8 de ellas se pueden ir rápidamente para la casa. Según él, las condiciones en las que se está desarrollando el nuevo coronavirus han cambiado en las últimas semanas, al igual que las personas que lo contraen. Los pacientes ahora son completamente diferentes a los de hace 3 o 4 semanas. Los cuidados intensivos y las hospitalizaciones continúan disminuyendo en los hospitales, dijo el científico Remuxi. También aclaró que la situación ha cambiado en todas las principales ciudades de Italia, pues antes llegaban a los servicios de urgencias alrededor de 80 personas, todas ellas con dificultades respiratorias graves. Ahora nos llegan 10 y 8 de ellas pueden ser enviadas a sus casas. Sin embargo, Remuxi destacó que no quería adelantarse a lo que está sucediendo y añadió: somos muy prudentes porque podría haber una segunda ola de la pandemia. Según la Universidad Johns Hopkins, que actualmente posee una de las bases de datos más robustas del mundo en relación con el virus, Italia cuenta con más de 212.000 casos confirmados de personas infectadas y más de 30.900 fallecieron cuando el virus era tan violento. Aunque la curva de la pandemia ya ha descendido en algunos países, en lugares como Corea del Sur, donde las autoridades decidieron rastrear a 5.000 personas después de identificar nuevos contagios, se han presentado otros pequeños brotes. Esto ha hecho que los gobiernos del mundo consideren actuar con cautela ante un virus cuya aparición no deja de ser sorpresiva. Y la Organización Mundial de la Salud, en cambio de ayudar, sigue desinformando y sigue diciéndole a la gente cosas que se demuestra que no son ciertas, sigue manipulando la información con el ánimo de que esté rápidamente la vacuna china para vendérsela al mundo. Claro que hay vacunas en Alemania, en los Estados Unidos, en Italia, en Francia, en muchas otras naciones. Vamos a ver quién la tiene primero, pero sobre todo, si está la vacuna norteamericana, si está la vacuna alemana y si está la vacuna china, la pregunta es, ¿a usted cuál le gustaría que le pusieran? Bueno, hace unos días les estuve hablando sobre la productora nacional e internacional de libros, que es una organización que yo dirijo. Increíble lo que ha hecho un multimillonario que se llama Warren Buffett. Le regaló 25.000 millones de dólares al señor Bill Gates para que cumpla misiones de vacunación, de investigación, misiones altruistas, para que ayude a entidades sin ánimo de lucro que luchan por un mundo mejor. Son personas que han entendido una cosa, y es que lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le dejó a los demás, y que hay que dejar legado. Entonces hay personas que dicen, oiga, mi vida haría como para escribir un libro. Hay otros que dicen, ay, yo quisiera escribir un libro sobre la historia de mi padre, y la pregunta es, ¿y por qué no lo escribe? Porque es que no sé escribir. Bueno, nosotros se lo escribimos. Una comunicación escrita que hemos enviado a las personas que nos llaman es: esta propuesta ya la estábamos enviando por email a personas interesadas en escribir un libro con su historia, la de su empresa, su crecimiento, sus principios de vida, sus consejos, sus enseñanzas, sus mensajes de inspiración, sus realizaciones, etc.
¿A usted le gustaría escribir un libro sobre su vida, su historia, sus luchas, sus logros o la historia de su empresa? Yo se lo ayudo a escribir o se lo escribo. Este proceso incluye entrevistas grabadas con usted, con su familia, con amigos, colegas o empleados que usted escoja. Redacción del texto, corrección de estilo, diseño de carátula, diagramación del libro, asesoría integral y la impresión de 100 ejemplares. El único dueño de todos los derechos de su libro es usted y luego puede imprimir y vender todos los ejemplares que quiera. Al ser un libro ágil, interesante, bien escrito, que deja ejemplos, aportes, ideas, inspiración y enseñanzas, una empresa podría, por ejemplo, adquirir 100, 200 o 300 ejemplares para obsequiárselos autografiados por el autor a sus clientes, allegados o empleados. Y esa es una forma de recuperar la inversión, además de ventas personales en librerías en Internet. Estos procesos, en un proceso como este, intervienen 5 profesionales, 6 profesionales durante 4, 5 o 6 meses. Y esto obviamente tiene un costo que se mueve entre los 30 y los 35 millones de pesos. Pero en esta misma comunicación hicimos una sección de preguntas y respuestas porque hay muchas personas que se han comunicado interesadas en escribir un libro. Preguntas frecuentes: ¿quién es el dueño de los derechos de autor de mi libro? ¿Usted? ¿Únicamente usted? Nosotros escribimos o le ayudamos a escribir su libro y el dueño de todos los derechos, regalías, ganancias, etcétera, es usted. Pregunta: ¿qué se debe hacer ya que estoy interesado en escribir un libro sobre mi vida y sobre mi empresa? Respuesta: hay que tomar la decisión. Los líderes, los empresarios tienen la obligación moral de enseñar e inspirar con sus vidas y sus logros y dejar un legado, una historia, unas enseñanzas. La verdad es que lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le deja a los demás. Y qué mejor, qué orgullo dejar un libro que aliente, ilustre, enseñe e inspire. ¿Quién figura como autor del libro? Pregunta. Respuesta: usted. También puede aparecer como asesor integral Germán Díaz Sosa. Al leer mi hoja de vida, usted concluirá que mi nombre en la portada de su libro le da mucha fuerza para diferentes objetivos. Pregunta: ¿dónde hacen mis 100 libros que recibo al inicio? Respuesta: tenemos editoriales en Bogotá que ofrecen buen precio y gran calidad. Luego le damos todos los datos de esa empresa, de impresión, para que haga el número de ejemplares que usted quiera y que pueda vender. Pregunta: ¿con la venta de mi libro recupero mi inversión? Respuesta: claro que sí. La idea es vender el libro. Por eso debe estar muy bien escrito, con ritmo, con enseñanzas, con elementos y lecciones que inspiren y que enseñen. ¿Cómo se paga el dinero? El 60% para iniciar y el 40% restante en la medida en que avanza la realización del libro y usted comienza a recibir material terminado sobre este apasionante proceso en el que, repito, trabaja un periodista, un escritor que soy yo, un corrector de estilo, un diagramador, un diseñador de carátula, un asistente, un mensajero, etc. Esto demora 4 o 6 meses. Hacer un libro, eso es lo que demora. Pregunta: una vez trabajado el texto por el equipo de Germán Díaz Sosa, ¿al final yo le puedo hacer modificaciones al libro? Respuesta: claro que sí. El libro es suyo y al final saldrá lo que usted determine. Pregunta: ¿qué es lo más difícil de este proceso? Respuesta: lo más difícil y donde se necesita más experiencia, tacto, habilidad, inteligencia y talento es cuando lo grabado se comienza a editar hasta llegar a una versión final supremamente agradable de leer. Y es ahí donde está la clave. Pocas personas pueden escribir un libro realmente atractivo. Germán Díaz Sosa ya ha escrito 12. He vendido más de 100.000 ejemplares de mis libros, entre los que figuran Así se habla en público, Líderes que enseñan, Los días del día, Páginas sabias, El poder vendedor de la atención telefónica y Hablar bien en público sí se puede. Pregunta: ¿Germán Díaz Sosa pulirá y enriquecerá el texto, incluso con algunas de sus enseñanzas? Respuesta: claro que sí, pero se le entregan al final 2 versiones. Una
el escrito sin aportes adicionales de Germán Díaz Sosa, y la otra versión enriquecida con apuntes, aportes, ideas, reflexiones, enseñanzas del periodista, escritor y conferencista Germán Díaz Sosa, quien además es conferencista en varios temas hace más de 35 años. Bueno, quiero entonces, le decimos, bueno, quiere entonces que le ayudemos a hacer su libro, me avisa, solo vamos a aceptar con mi equipo 3 proyectos para este año. Y una pregunta final, ¿quiénes deben estar en el lanzamiento de mi libro? Respuesta, sus familiares, sus hijos, sus allegados, sus amigos, sus conocidos, sus clientes, sus empleados. Es decir, personas que sean importantes para usted. Con seguridad, usted y sus seres queridos sentirán un gran orgullo y satisfacción el día del lanzamiento de su libro. Y ese mismo día hay que comenzar a venderlo autografiado, claro está. Esta es la información relacionada con el libro. Si tiene interés me escribe conferencistagermandiaz@hotmail.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. Un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.